Hoy os voy a hablar de Bizancio, un juego de mesa ambientado en la época de Justiniano I que sale por campaña en GameFound de la mano de Meeple Pag. Así que tanto en la descripción como en el primer comentario tenéis el enlace a la campaña por si después de ver el vídeo os interesa el juego. Como he comentado, está ambientado en la época de Justiniano I. Esto no significa que sea un juego de simulación histórica, aunque sí es verdad que los eventos sobre los que vamos a tener que decidir son eventos históricos y que vamos a tener que tomar decisiones sobre los eventos de aquella época, pero digamos que vamos a poder darle forma a la historia de aquella época, ¿vale? Aunque tengamos eventos reales, tendremos los jugadores que competir por influir en el emperador para que haga las cosas que nosotros queremos y que fastidien a nuestra competencia. Así que es un juego que tiene mucha interacción entre los jugadores y ese puede ser su mayor secreto y su mayor acierto. Vais a tener que luchar por la influencia con el emperador, por tener más recursos que los demás, por dominar más áreas y demás. Tendréis mecánicas de todo tipo, desde mecánicas de draft, mecánicas de puja y demás, que ahora vamos a ver de forma resumida para que os hagáis una idea de cómo es el juego. El juego también tendrá modo solitario, ¿vale? Todavía no están desarrollado del todo, están en ello, así que si os interesa, atentos a la campaña, que supongo que ahí lo irán comentando. Pero lo dicho, de momento está, digamos, más pensado y enfocado a la interacción entre los jugadores, ¿vale? Para que tengamos que competir mucho entre nosotros. Todo lo que vais a ver es prototipo, ¿vale? Todos los materiales son prototípicos, así que es de esperar que cuando llegue el producto final, pues obviamente todos los productos serán mejores. Vais a ver un tapete que me ocupaba toda la mesa cuando he estado grabando. La verdad que está muy bien, pero lo dicho, es un prototipo, ¿vale? Va a tener cambios, por ejemplo, el track de los puntos de victoria donde se van acumulando y demás, lo van a hacer más ancho y más grande para que quepan todas las cuadrigas con las que se cuentan los puntos de victoria, ¿vale? Las áreas tendrán otros nombres y demás, ¿vale? Así que haceros una idea de cómo va a ser estéticamente, pero que sepáis que tendrá cambios porque es un prototipo y lo están adaptando para que ayude a la jugabilidad del juego. Y ahora sí, voy a contaros los puntos fuertes y centrales de este Bizancio. Bueno, aquí tenemos parte del tapete, del tablero. Lo primero, el jugador inicial será el que tenga el anillo imperial. ¿Qué jugador poseerá el anillo imperial? Bueno, en principio, el que haya estado en un museo más recientemente, ¿vale? Luego, si nadie está en un museo, hay otras reglas así también divertidas para establecer quién es el jugador inicial. El setup, en función de si queremos una partida más corta o más larga, tendremos más o menos eventos, de 6 a 9, ¿vale? O 6 o 9 para que sean 6 o 9 rondas. Tenemos aquí nuestro marcador de ronda que irá avanzando según vayan pasando las rondas. Los eventos están colocados por etapas, 3 eventos de etapa 1, 3 eventos de etapa 2 y 3 eventos de etapa 3, al azar, ¿vale? Dentro de cada etapa y demás. Esto es porque se quiere que los eventos sigan un orden, digamos, cronológico e histórico, ¿vale? Así que lo hace bastante más temático y realista, por entenderme así, lo que hacen. Además, en función del número de jugadores, tendremos que coger estas fichas, ¿vale? Que son las que van a representar, por así decir, los puntos de acción, ¿vale? En función del número de jugadores tendremos más o menos fichas para poder gastar en nuestra fase de acción. Aquí arriba tenemos nuestro track de iniciativa, siguiendo primero el jugador inicial y luego, en el sentido de las agujas de reloj, pues iremos eligiendo en qué posición nos queremos poner. Según nos pongamos en una posición o en otra, revelaremos este token que está debajo de nuestra posición y eso nos va a dar distintos recursos. La posición es importante para las distintas fases del juego porque en una fase nos va a venir bien activarnos primero y en otra fase nos va a venir bien activarnos después, ¿vale? Así que en función de si es fase eventos o fase acciones nos va a venir mejor una cosa u otra, así que habrá que elegir con cuidado, ¿vale? Ponemos aquí todas las cartas de imperio y desplegamos aquí el mercado inicial. Ahora cada jugador va a robar 9 cartas de imperio, ¿vale? Y vamos a hacer un draft. ¿Esto qué consiste? Yo cojo mis 9 cartas, ¿vale? Las miro y elijo y me quedo una. Las demás las paso en el sentido de las agujas de reloj al siguiente jugador, ¿vale? Que hará lo propio con esas cartas que le hemos pasado. Nosotros recibimos las de otro jugador, elegimos otra y esto se repite hasta que tengamos cada uno 3 cartas de imperio. Adicionalmente tenemos estas cartas de quest, cartas de aventura, así que se le entregará a cada jugador 5 cartas al azar y tendremos que quedarnos 3. Estas cartas se van a, digamos, resolver al final de la partida, ¿vale? Tienen condiciones para el final en el que nos van a ir otorgando, pues, distintos puntos de gloria. Bueno, en la fase de eventos lo primero que hay que hacer es, como he comentado, establecer el orden de iniciativa, que elige primero el jugador del portador del anillo imperial y luego en el orden de las agujas del reloj. En la fase de eventos, como he comentado antes, pues es más interesante
poder actuar el último, y en la fase de acción es más interesante poder actuar primero. Así que bueno, tenemos que elegir un poco a ver dónde queremos ponernos y demás. Recordar que nos llevamos los recursos que están aquí ocultos y también en función de la posición, ¿vale? En función de si tenemos el token del clero o demás, bueno, pues podemos tener otro tipo de beneficios. Aquí tenemos la carta de evento que correspondería a esta ronda. Recordad que están organizadas en el track, como hemos visto al principio. Y aquí se plantea una decisión, ¿vale? El emperador tiene que tomar una decisión sobre este tema que viene aquí arriba remarcado. Tiene dos opciones, una opción u otra opción. Nosotros, como facciones del imperio, pues nos interesará más una u otra en función de lo que tengamos en las cartas de aventura, por ejemplo, o los recursos que manejemos y demás. Entonces tenemos que decidir a ver cómo queremos que el emperador decida. ¿Queremos convencerle de que haga esta opción o queremos convencerle de que haga esta otra opción? Esta carta además tiene aquí unas recompensas y unas penalizaciones y aquí unos recursos que habrá que cumplimentar para intentar llevar a cabo pues la decisión que en principio se haya tomado. Ahora, siguiendo el orden de iniciativa, pues cada jugador pondrá la cantidad de tokens de autoridad que considere oportunos en la opción que quiera. Por ejemplo, yo quiero que se intente hacer esta, pues que se puedo poner, por ejemplo, 2, ¿vale? Recordad que, claro, tendremos un número finito, tenemos que decidir lo que queramos gastar. Podemos poner 2, podemos poner 1, o incluso puede ser que no pongamos nada, ¿no? Porque si ya estamos más avanzados en el track de iniciativa, han jugado otros jugadores y, por ejemplo, aquí hay 3 y aquí hay 1 y a mí me interesa que salga esta, bueno, pues no pongo nada, me ahorro la autoridad para otras cosas y va a salir la opción que yo quiero, ¿vale? Sé que aquí hay que decidir qué opción queramos. Una vez que todos los jugadores hayan puesto sus aportaciones de autoridad al evento, pues la que más tenga es la opción que hay que realizar. Antes de explicar las acciones, nosotros tendremos nuestra mano de cartas del imperio y lo que podemos hacer es descartar una carta de la mano si queremos, ¿vale? Podemos descartar la que queramos, o que sé, pues descarto esta, va a la pila de descartes correspondiente y cada vez que por cada carta descartada me voy a ganar 2 de nóminas, ¿vale? Que es dinero, y me llevaría también una de autoridad, ¿vale? Por cada carta descartada nos vamos a llevar esta cantidad de autoridad y esta cantidad de nóminas. Para robar cartas, como es una acción, tendremos que gastar una de nuestras dinamis que habremos recibido durante el setup, ¿vale? Gastamos una dinamis, que es un punto de acción, y podemos realizar la acción correspondiente, en este caso, la de robar cartas. Robar cartas. Para robar cartas, bueno, pues tenemos que gastar autoridad. En función de la autoridad que gastemos, podemos coger cartas de una forma u otra. Por ejemplo, si yo gasto una de autoridad, puedo robar 2 cartas del mazo. Robaría 2 cartas del mazo y me las llevaría a la mano. Si gasto 2 de autoridad, puedo robar una carta del mazo y una carta del mercado, ¿vale? De todas las que están boca arriba. Y gastando 3 de autoridad, puedo robar una carta del mazo, de la parte de arriba, y luego la carta que esté en la parte de arriba de la pila de descartes. Para jugar cartas, lo mismo. Si queremos jugar cartas, pues tendremos que gastar uno de nuestros dinamis de nuestra reserva, un punto de acción, para gastamos y hacemos la acción de jugar cartas. ¿Cuántas cartas podemos jugar? Las que queramos, siempre y cuando podamos pagarlas, ¿vale? Las cartas aquí arriba a la izquierda tienen un coste. Por ejemplo, esta cuesta 9, ¿la quiero jugar? Bueno, pues tendría que pagar las 9 de nóminas para poder jugar esta carta. Tenemos 2 tipos de cartas, ¿vale? Estas que son, digamos, personajes, héroes o como queráis, y cartas que no son ni personajes ni héroes, ¿no? Que son como pues, acontecimientos y demás. Tienen la principal diferencia es el texto de abajo, ¿vale? Estos son habilidades. En este caso es una habilidad pasiva, los héroes o personajes siempre tienen una habilidad pasiva que se resolverá cuando proceda, es decir, la propia carta te lo va a decir. Aquí te dice, cuando seas victorioso en un evento, pues te llevarías 3 de gloria. Bueno, pues cuando suceda eso, si tú has jugado esta carta, te llevarías esa recompensa. El resto de habilidades son habilidades instantáneas, es decir, hay que resolverlas en el momento que juegas la carta, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que yo he jugado a Belisarius y gasto 5 para jugar el secreto militar, ¿vale? Entonces, según la juego, antes de jugar la siguiente carta, si es que quiero jugar otra, tengo que resolver su habilidad, ¿vale? Te dice, pues activa tal, en donde sea. Bueno, pues lees el texto y lo resuelves. Juego otra carta, ¿vale? Que cuesta 5, la pago, ¿vale? Y automáticamente leo su habilidad y la resuelvo, pues como proceda, lo que me indique, ¿vale? Y así, pues mientras pueda seguir pagando cartas, pues voy resolviendo todas sus habilidades. Y esta es la acción de jugar cartas. Ahora vamos a explicar cómo hacer un bundle. Para hacer un bundle tenemos que hacerlo con un héroe,
y tiene que compartir el tipo con las cartas que queremos que formen parte de este bando, ¿vale? El tipo lo tenéis aquí, ¿vale? Tipo 3, tipo 2 y de qué, o sea, qué categoría de tipo 3, tipo 2, y si son pues militares o lo que sea, ¿vale? Como veis, comparten aquí el icono. Por lo tanto, yo podría apilar estas 3 cartas. ¿Cómo se apilan? ¿Vale? Lo apilamos de tal manera, ¿vale? Que se queden los recursos que nos van a otorgar, ¿vale? Que son estos de aquí, se queden visibles, ¿vale? Aquí vemos visibles también los tipos que comparten con nuestro héroe o personaje. Y lo pondríamos así, de tal manera que la única habilidad que queda visible es la del héroe, que es la actividad, la que es una habilidad pasiva, ¿vale? Y tenemos a la vista todos los recursos. ¿Cómo de grande puede ser nuestro bando? Pues en función del tipo. Este es tipo 3 y tipo 2. Sería un total de 5 cartas contándole a él. En este caso, 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues nos quedaría espacio para añadir una más si la tenemos, ¿vale? A la hora de formar los bandos, podemos deshacer otros bandos, ¿vale? Si yo tenía en mi zona de juego otro bandon ya creado y me interesa una carta del otro, la puedo mover aquí y demás, siempre y cuando no hayan sido activados, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver. Pero si el bandon ha sido activado, que básicamente, para hacerlo, hay que marcarlo con uno de nuestros puntos de acción, pues entonces de ese no se podrían sacar cartas, ¿vale? Lo demás, pues bueno, si no lo hemos activado porque lo hicimos, pero decidimos no activarlo, lo seguimos teniendo ahí, pues podemos coger cartas de ahí, moverlas y demás para formar el bandon o bandons, ¿vale? Todo lo que podamos, según nuestras preferencias y necesidades. Otra acción, activar un bandon. Bueno, podemos activar un bandon o podemos activar cartas que no tengamos en un bandon. ¿Cómo se hace? Pues ya sabéis, hay que gastar Dynamis, ¿vale? Para activar. Por ejemplo, si esta es mi zona de juego y tengo este bandon y esta carta, pues porque no la he podido añadir a mi bandon, si yo pongo un punto de acción, un Dynamis sobre esta carta, la voy a activar. Por lo tanto, me va a generar estos recursos. Pues cogería uno de este y otro de este, para mí, ¿vale? Luego puedo elegir gastar otro Dynamis si tengo y lo pongo sobre el bandon. Entonces, en esta ocasión, lo que me va a generar va a ser todos los recursos del bandon. Por lo tanto, formar bandons es mucho mejor porque es como activar muchas más cartas con un único punto de acción, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si tenéis cartas sueltas, también las podéis activar. Obviamente, esto solo se puede hacer una vez por ronda, porque como he dicho, no se puede una vez que ya están marcados, ¿vale? Es decir, si esta es mi zona de juego, yo no puedo activar este bandón porque ya lo activé, ¿vale? Salvo que haya cartas que sí que me permitan, por ejemplo, activar un bandón sin tener que gastar las Dynamis, sin tener que gastar puntos de acción. Entonces, si eso sucede, pues entonces yo sí, aunque lo tenga marcado, podría volverlo a activar, ¿vale? Pero tiene que haber alguna carta que nos dé esa instrucción que sobrescribe la regla general. Para vender, pues lo mismo, tenemos que gastar una de nuestras Dynamis y uno de nuestros puntos de acción para poder hacer la acción de vender. Una vez que hacemos esto, podemos vender todo lo que queramos. Tenemos dos opciones, dos formas de hacerlo. Lo primero, identificar qué falta en el mercado. En este ejemplo que tenemos aquí, pues nos faltan estos dos recursos. Si yo tengo mis recursos, tengo de estos, pues por ejemplo, puedo colocar este aquí, ¿vale? Y automáticamente me gano la recompensa que ponga aquí, que son en este caso 7 de nóminas, ¿vale? Pues cogería 7 monedas y me las llevaría a mi reserva. Ahora, por ejemplo, digo, pues es que de este tampoco tienen, pues podría ponerlo aquí y me llevaría lo que cuestan, ¿vale? Que en este caso serían 8. Otro ejemplo que podemos hacer es, podemos duplicar lo que ocupa el primer lugar, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos autoridad. Bueno, pues si yo tengo autoridad, podría ponerlo aquí, ¿vale? Siempre hay que rellenar el primer hueco que esté más a la izquierda, ¿vale? Y me podría llevar estas 7. Una vez hecho esto, este se descarta y hay que desplazar, ¿vale? Todos los tokens del mercado, ¿vale? Por lo tanto, hacemos que cambien su valor, ¿vale? Yo estas acciones la puedo mezclar, ¿vale? Por ejemplo, ahora podría poner esta aquí, o ahora, por ejemplo, digo, pues voy a replicar esta, quito esta, me llevo las 8 por estas y las muevo a mover, ¿vale? Podemos vender todo lo que queramos siguiendo pues estas dos opciones, ¿vale? Así podemos también alterar el valor de las cosas que hay en el mercado y poder conseguir más dinero según los vendemos, o hacer más complicado la compra de alguno de estos recursos para fastidiar a nuestros contrincantes. Para comprar, lo mismo, tendremos que gastar uno de nuestras Dynamis, puntos de acción, para poder comprar. Aquí es a la inversa, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, este, pues tenemos que pagar 6. Pagamos los 6 y nos lo llevamos. Si además quiero este, que son 5, pues pago 5 y me lo llevo. Una vez que hemos comprado, ¿vale? Hay que desplazar los tokens para que queden todos alineados y la parte que esté más hacia el final vacía. Podemos resetear el mercado, lo mismo es una acción, así que ya sabéis, hay que gastar una de Dynamis, la gastamos. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, quitamos todos los tokens y cogemos uno de cada tipo, ¿vale? Los metemos al azar, ¿vale? Sin mirarlos, y los vamos rellenando, ¿vale? Todo hasta que quede solo,
¿vale? La última casilla por rellenar, ¿vale? Y así conseguimos resetear el mercado. Si reseteamos el mercado, automáticamente robamos una carta del mazo de cartas de Imperio. Vamos con la fase de resolución. He recuperado aquí nuestro evento y bueno, he puesto aquí 2 de autoridad y aquí una para suponer que el que salió elegido fue este. Bueno, ahora en el secreto los jugadores tendrán que hacer una especie de puja, ¿vale? ¿Qué podemos pujar? Los recursos que nos indicaban aquí. Y solo de este tipo de recursos, ¿vale? Yo no puedo hacer en mi puja, por ejemplo, meter esto porque este de recursos de piedra pues no estaba aquí, ¿vale? Entonces este no le puedo usar. Puedo meter los que quiera, ¿vale? Pero no de tipo de recursos que no estén disponibles en la decisión que queremos que tome el emperador. Lo dicho, en secreto ponemos la cantidad que queramos y pujamos. Abrimos todos la mano a la vez y por cada recurso que hayamos poniendo nos vamos a llevar una de gloria, ¿vale? A continuación, entre todos los jugadores, pues vemos a ver si hemos conseguido los requisitos de la decisión del emperador. Es decir, si nos pedía 2 y 1, pues si tenemos 2 y 1, se cumple. ¿Qué pasa si se cumple? En ese caso, ¿vale? Si se cumple, pues el jugador que haya aportado más recursos, digamos que será el jugador ganador y se va a llevar esta recompensa de aquí. En este caso creo que es una de gloria. ¿Qué pasa si, como por ejemplo aquí he puesto uno de cada, no llegamos al mínimo, por lo tanto el evento no se cumple, se cancela y el jugador que menos recursos haya aportado en esta puja secreta se va a llevar esta penalización, que en este caso va a perder 2 de autoridad, ¿vale? Hay otro tipo de eventos que no son de este tipo de evento de decisión, ¿vale? Sino que se llaman juicios, ¿vale? Y es similar, ¿vale? Cuando lleguemos a esta fase, pues lo que hay que hacer es pujar por este tipo de recursos. Igual, de forma secreta, pues cogemos, ¿vale? Los tipos de ese tipo de recursos, los que queramos meter, 1, 2, 5, los que queramos, ¿vale? Se abre la mano y el jugador que más recursos haya aportado, que sería el primero, pues se llevará, en este caso, 4 de gloria. El segundo que más haya aportado se lleva 2 y el tercero que más haya aportado, pues 1, ¿vale? En función de los recursos, la cantidad de recursos que hayamos aportado. Y así se resolvería en el caso de que fuera un evento de juicio. Preparación de la siguiente ronda, lo primero que hay que hacer es descartar cartas de nuestra mano hasta quedarnos con 6, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo 7, pues elegiría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, elegiría una, la que crea que menos me va a servir y la descarto. Por cada carta que descartemos, ¿vale? Al igual que en la fase de acción, nos llevamos 2 de nóminas y una de autoridad. A continuación lo que haremos es pasar el token de anillo imperial al siguiente jugador en el orden de, en el sentido de las agujas del reloj. Y por último avanzaremos nuestro track de ronda, ¿vale? Nuestro track de eventos. Y empezaría una nueva ronda. Si llegamos, ¿vale? En este caso he configurado una partida a 6 eventos, si llegamos aquí, en el momento que haya que mover al siguiente, que ya no hay eventos, pues se dispara lo que viene siendo el alcanzar la gloria. Vamos a ver quién ha ganado y cómo se gana. Para alcanzar la victoria, una vez que ya han acabado todas las rondas, podemos jugar cartas de intriga, que son cartas del imperio, ¿vale? Pero como veis, pues no tienen recursos, ¿vale? Son fáciles de identificar. Es el momento de jugar estas cartas. ¿Cómo se juegan? Igual, yo tendré que pagar su coste. En este caso son 3 nóminas, pues pagaría las 3 y juego esta carta. ¿En qué consiste jugarla? Leemos el texto y lo resolvemos. En este caso, por ejemplo, nos permite robar hasta 3 de autoridad de otros jugadores, ¿vale? Quitarle recursos a los otros jugadores, sean del tipo que sea, vais a ver que es beneficioso, ¿vale? Una vez que el jugador inicial pues ha jugado todas las cartas de intriga que quiera o pueda, ¿vale? Haría lo propio el siguiente jugador y así hasta que todos hayan acabado. Una vez que todos han jugado las cartas de intriga, hay que contar cuántos puntos, ¿vale? Nos ha costado las cartas de intriga que hemos gastado o jugado. Por ejemplo, si solo he jugado esta, pues serían 3, ¿vale? Si he jugado esta y una otra que sean 5, pues son 8, ¿vale? Los que más hayan gastado en las cartas de intriga, los 3 que más hayan gastado, se van a repartir los puntos de gloria, ¿vale? El que más haya gastado se va a llevar más, el segundo un poquito menos y el tercero un poquito menos. Pero todos los 3 primeros se llevarían puntos de gloria. A continuación, contamos los recursos totales que tenemos cada uno de los jugadores de cada tipo, ¿vale? Contamos y sumamos los 3 que más recursos tengan, igual se van a llevar más puntos de gloria, el segundo que más recursos tengan se va a llevar puntos de gloria, pero un poquito menos, y el tercero lo mismo, ¿vale? Se llevará también puntos de gloria, pero en menor cantidad. Y una vez hecho esto, pues llega el momento de revelar nuestras cartas secretas, nuestras cartas de aventura. Las revelamos y como veis tienen un texto. Leemos el texto y lo resolvemos, que nos van a dar puntos de gloria en función de si hemos conseguido determinadas cosas o no, ¿vale? Y una vez hecho esto, sumamos todos nuestros puntos de gloria y el jugador que más gloria haya alcanzado sería el vencedor de la partida de Bizancio. Ahora no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete al canal. Los discípulos trapitáis en la mesa de batalla con espadas y pergaminos.